Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todas. Creo que reflejo un poco el sentido de Fernando al decir que ustedes nos abruman con una responsabilidad tan tremenda. Y si tenemos que asumir un compromiso, yo diría que no tenemos que asumir, con el debido respeto, el compromiso con ustedes, porque ustedes son los que saben. Y cuando uno sabe, no hay forma de evadirse de las cosas y uno hace lo que tiene que hacer porque sabe. Creo que tenemos que asumir el compromiso con todos los peruanos y peruanas que no saben cuál es su derecho, que no saben cómo participar, que no saben cómo hacerse respetar. Creo que va ese compromiso mucho más allá de lo que estamos acá. Ese compromiso va a la raíz de nuestro país, al peruano que todos queremos ser, al peruano que nosotros, los que sabemos un poco más, afortunadamente, tenemos que lograr que se construya, que se consolide, que se proyecte al futuro. Pensé que era una reunión donde nosotros teníamos que exponer, y había preparado un PowerPoint, ¿no? Le había traído entero láser y toda la carana, ¿no? Vengo de una exposición, disculpe que llegó tarde, pero estoy en un realidad. Ustedes saben que nadie cumple con la hora, entonces yo ponía 5:20 y puse 6:30. Así que les decía, yo esperaba una reunión muy, ¿no? Yo pongo y conversamos un rato y ya. Nos han proporcionado a ustedes una serie de insumos fascinantes. Y son fascinantes ¿por qué? Porque creo que tanto Fernando como yo hemos demostrado en nuestro trabajo y los que nos acompañan en el trabajo que hemos hecho, que tal vez nuestra especialidad por encima de nuestras especialidades médicas es, en primer lugar, no crearnos la gran cosa, y mucho menos yo, ya se imaginarán. Todavía Fernando tiene experiencia de trabajo en salud pública, yo salí de la neurogenética del Ministerio de Salud, o sea, de la biología molecular de la salud pública, ¿no? Y eso me hizo darme cuenta que lo más importante es incorporar a las personas. La salud es el derecho al bienestar. Y el bienestar es una cosa mucho más amplia que solamente no enfermedades. En segundo lugar, la salud es democrática, a todos nos afecta. Por consiguiente, como tal, el sistema de salud debiera incorporar a todo el mundo. Los lugares en donde hay más desarrollo, pueblos, ciudades, países, continentes, son los lugares donde hay participación. Y hay ejemplos muy honrosos de continentes como el África, donde hay graves problemas. Y los pequeños países que han logrado incorporar a su gente en las decisiones son los que han salido adelante y siguen teniendo los pocos recursos que tienen el resto. Por consiguiente, yo creo que ha llegado el momento en el cual finalmente tengamos un gobierno que no gobierne para Lima, ni que gobierne para los grupos de poder económico. No podemos cerrar los ojos. Grupos de poder económico existen. Y grupos con otros poderes también existen. Pero creo que es el momento en el cual los peruanos tenemos que tener la suficiente madurez y tenemos que tener, también tiene que retomarse. Hay una serie de riesgos en el mercado de medicamentos. Gente especialista en diseñar estos tratados ciertamente nos puede poner en riesgo, nos pone en riesgo, como sucedió con el TLC. Y fue una batalla campal donde finalmente, por decirles que hasta enviaron al hotel donde estaba yo alojada a una persona del Congreso de los Estados Unidos para que hablara conmigo. ¿Okay? Y me dio unos argumentos, pero así, en mi pobre cerebro de neuróloga, imbatibles, ¿no es cierto? Y yo terminó, lo dejé hablar y le dije, mire caballero, todo lo suyo es muy interesante, yo tengo un solo argumento. No hay forma de que yo regrese a mi país y dé la cara a la población y les diga, esto he firmado. Antes renuncio. Y creo que es más fácil. Renunciar es lo más fácil, porque la cola para ser ministro en mi país va desde la Plaza de Armas hasta por ahí donde está el poricultorio de Sarandío, que viene lejos en mi país. Eso es lo más fácil, es encontrar un ministro, ¿no es cierto? Es rápidamente cambiable, es posible, rapidito nomás se consigue otro y hay cola, o sea, cola. Por consiguiente, que tenemos que abordar esto, es cierto, tenemos que abordarlo. Cada vez es más complicado, pero así como hay gente capaz de diseñar medidas legales para ponernos en problemas,
hay gente capaz de diseñar lo contrario. Y hay un asunto importante que tiene que ver con la rectoría. Pueden haber 80 leyes, pero la salud es la salud. Y las leyes están por detrás. Y si el país se tiene que ver en problemas por eso, pues habrá que tomar decisiones que nos generen juicios. ¿Qué le vamos a hacer? Es más, el costo que se obtuvo para los medicamentos antirretrovirales, hubo algo detrás del escenario. Y ese algo detrás del escenario es que lo vimos a las empresas y les dije, queridos amigos, esto es saberlo bien fácil, compraremos fuera. Solo lo dije. No lo escribí, no lo firmé, no lo declaré. Solo lo dije. Y con eso se arregló el problema hasta un punto en que era accesible. Que después han habido distorsiones. Yo creo que es transversal a todo lo que han conversado hoy día, un hecho. Aquí hay mucha gente capaz de hacer las cosas bien, pero no hay rectoría y no hay supervisión. Y con perdón del respecto al ministro y los ministros que hemos tenido, nosotros que hemos tenido la posibilidad de estar ahí en ese cuarto piso, creo que realmente lo que ha pasado es que hemos perdido la rectoría, hemos perdido el orden. La descentralización es una cosa. La descentralización es una cosa buena. Y todas las potestades transferidas a las regiones, les cuento que yo soy una de las principales culpables. Porque empezó Fernando, en la gestión en la que yo estuve, transferimos casi todo el resto y no pude transferir todo porque inmediatamente la PCM nos paró porque estábamos dejando mal a los otros ministerios. ¿Okay? Y después ¿qué pasó? Que cada uno se fue por su lado. Claro, cuando hay rectoría, todo el mundo se va por su lado. Pero la descentralización es una cosa absolutamente razonable. Igualmente dentro de la descentralización, el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud es una estructura como los que soñamos con las cosas que no existen, ¿no? Que debiera tener la capacidad de realmente asesorar al ministro como debe ser. No debería ser un medio para con el cual nosotros validamos las decisiones, sino más bien que le puedan decir al ministro. Creo que tanto Fernando como yo compartimos el hecho de que extrañamos al funcionario que se para delante del ministro y le dice, ¿sabe qué, señor ministro? Eso que usted dice no se puede. Y que nos diga claramente, señor ministro, eso que usted está diciendo nos va a llevar al descalabro. Son pocos los funcionarios capaces de pararse delante. Por ejemplo, mi asistente, la señora Rita, cuando yo estaba en bordo de la explosión atómica, se paraba en la puerta y no me dejaba salir. Me decía, doctora, se calma, así no puede salir. Porque si no salía yo y decapitaba a alguien con un corta uñas y la. Entonces creo que necesitamos un Consejo Nacional de Salud absolutamente capaz de asesorar al ministro. Solo es posible si el ministro le dice al Consejo Nacional de Salud, ustedes me dicen a mí las cosas como son. ¿Okay? Porque todo el mundo le dice al ministro las cosas bonitas para que el ministro no se inquiete, pobrecito de todos los problemas que tiene. Entonces necesitamos a alguien que realmente nos diga las cosas y el ministro tiene que darle esa potestad. Tenemos una desorganización brutal. Tenemos 20 millones de personas viviendo con VIH, tenemos 20 millones de personas viviendo con TB, tenemos 20 millones de personas anémicas. No. Y sin embargo, tenemos un problema de salud pública. Y sin embargo, los peruanos somos líderes en un montón de asuntos de TB. Miren la paradoja. Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente desorganización. Es simplemente falta de rectoría y falta de supervisión. Es simplemente no hacerle caso a las cosas y no involucrar a las personas correctas para que hagan todo el seguimiento que debe hacer. Yo creo que sí tenemos absolutamente que intervenir. Ustedes debieran, en unos años, regresar a ser un problema controlado. Y si es posible, reducido a su mínima expresión. Las personas viviendo con VIH no tienen por qué hacerse daño. Yo trabajo en enfermedades raras. Hay enfermedades que no tienen tratamiento, las mías, hay otras enfermedades raras que sí tienen, pero las que yo manejo en el instituto no tienen tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de salud pública con una enfermedad rara? No hacerse daño, que la persona no se dañe, que pueda tener calidad de vida, que pueda participar, disfrutar de la vida y compartir con su familia. Ese es el objetivo de la salud pública, de una enfermedad rara que no tiene tratamiento. Si tenemos enfermedades no tan raras y que tienen tratamiento, y encima tratamiento que podemos acceder, estamos pagando el precio de la desorganización, de la desidia. Estamos pagando el precio del artículo 0 de la 276. ¿Por qué hacerlo más fácil si puede ser más difícil? El artículo 00
vas a hacerlo a otros si no te abombas. ¿Okay? Esos son artículos que nunca se escribieron, nunca se publicaron, nunca se aprobaron, pero se cumplen a rajatabla. Y creo que no solo en la 276, me dirán los colegas de salud, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Se cumplen en todas partes. Entonces, aquí necesitamos involucrarnos en un Consejo Nacional de Salud, en una estructura del Ministerio, en donde haya participación. La transparencia es vital. Recuerden ustedes los esfuerzos que hicimos de transparencia. Nosotros hicimos una entrega de cargo en donde la entrega estaba respaldada por el trabajo de todos los ministros que participamos, donde yo exprofeso prohibí las fotos de los ministros. No encuentran una fotito de cada ministro en su cartita donde presenta el documento. Y adentro no había, les dije expresamente, nada de fotos de ministros. Porque no hacemos más que cumplir con una función y punto. Y eso fue voto, hacer lo más transparente posible y entregárselo a la Defensoría. Y trabajamos con la Defensoría, fui a una serie de informes defensoriales que nos daban con palo y feos, tenemos razón, y luego intentamos junto con ellos hacer todo lo posible por mejorar. Hablamos de la sonrisa, les cuento un hecho personal. Ustedes han visto, hay un documento del presidente Toledo, el cual nosotros no fuimos ministros, al final del gobierno, y se le ve a Toledo abrazando a un peruano. Es dientes. Y allí, en mi oído sonó de inmediato lo que me dijo en esta época mexicano del Colegio de Odontólogos. Me dijo, los peruanos debemos sonreír con nuestra dentadura completa. Y el documento, que era el recuerdo de la gestión de esos 5 años, estaba un peruano con falta de piezas dentales sonriendo. Entonces, eso se llama inequidad. Eso se llama inequidad. Y yo creo que estos aspectos vinculados con buscar la sonrisa de todos es parte de lo que es prevención y promoción de la salud. En los 70 años dije lo que acaban de recordar, ¿verdad? Yo me rompí la cabeza pensando qué decía, porque hago tantos lugares, hace tantos discursos, y yo siempre bromeo y le digo, voy a hacerle de florero, ¿no? Sentarme en la mesa para hacerle de florero nada más. Y quería decir algo que fuera significativo, y realmente me di cuenta que lo único que hacíamos en el MINSA era recuperar enfermos. Es mucho mejor no enfermarse. Y para no enfermarse, tenemos el asunto de determinantes sociales de la salud definitivamente. No enfermarse no es solamente pastillas. No enfermarse es detectar a tiempo. No enfermarse es lo que hemos detectado, canalizar. No enfermarse es no caminar sobre un desagüe. Eso es medio terrible, esto creo que me va a analizar, me quedo un minuto. Todavía no. No enfermarse, no caminar sobre el desagüe. ¿A cuántas postas he ido yo que para llegar a la posta tenía que levantar los pies y pasar por encima del desagüe? O sea, había una linda plaza de armas y el desagüe abierto al pie de la posta. Entonces, ¿eso qué se llama? Desorganización, porque si fuéramos más organizados los peruanos, diríamos, municipalidad que tiene dinero, lo primero que tiene que hacer es saneamiento ambiental. ¿Han cumplido con saneamiento ambiental? De acuerdo, a continuación tienen que hacer esto, a continuación, y todos avanzamos juntitos. Como hablábamos los futuros directores del Ministerio de Salud ayer en la tarde, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y todos avanzamos admisión, y todos los establecimientos, como sea, con más o menos ayuda, igualitos en admisión, igualitos en caja, igualitos en hospitalización, igualitos, etcétera, etcétera, para darle una homogeneidad al sistema, para armonizar entre todos los integrantes del sistema. El aseguramiento. Bien. Si llegaremos o no llegaremos a un sistema único de salud, creo que todos soñamos, los que sabemos de salud, con que lleguemos a eso, ¿verdad? Pero todos los que sabemos también sabemos que es un asunto complejo. Para ir apuntando hacia eso, tenemos que pasar por el hecho de que alguien mencionó también, cuando yo doy atención de salud en cada subsistema, la atención tendría que ser igual. Entonces, un primer paso sería que nos pongamos todos los subsistemas bajo la rectoría del MINSA para que lo que se dé en salud sea lo mismo. Y luego, un segundo paso importante en paralelo sería el financiamiento tiene que acompañar a la persona. Si todos hacemos lo mismo, no importa dónde me atienda, porque me van a dar lo mismo y el que me atiende va a recibir su pago correspondiente.
Entonces, el segundo aspecto es eso. Yo creo que esos dos primeros pasos sería lo primero que tendríamos que hacer mientras se genera una gran discusión nacional acerca de cómo queremos hacer la evolución, cómo nos integramos, cómo nos incorporamos, porque es una movida realmente compleja. Mencionaban ustedes también aspectos vinculados con este Plan Nacional de Atención Integral. Esto es lo que debiéramos tener todos los integrantes de los subsistemas, uno que sea igual para todos y en todos los subsistemas. Y para eso, el SIS es el gran sistema. Yo personalmente odiaba el SIS. Me caía atravesado como pedrada en ojo tuerto. El SIS era lento, inútil, sordo. En los últimos años ha cambiado notablemente y en este instante, con todas las deficiencias que tiene por supuesto y que sigue habiendo, pero en este instante, por ejemplo, nosotros podemos hacer cosas que jamás hubiéramos soñado poder hacer con nuestros pacientes. Imagínense desde mi ángulo así de enfermedad rara, ¿no? Nos están pagando para poder ir a atender descentralizadamente en el Valle de Cañete a las personas mojantes a través del SIS. Todavía no nos pagan el combustible, ni nos pagan el alojamiento, ni la comida, eso ahí lo repartimos entre varios, pero nos están pagando los medicamentos, nos están pagando las atenciones, nos están pagando las cosas que pedimos para los pacientes. O sea, ha empezado a atender cosas que ni nos imaginábamos antes. Entonces, el SIS, con la adecuada protección, porque esas historias de quitarle plata, esas historias de quitarle capacidad de decisión, no van. Con perdón de Fernando, Dios está perdiendo su lugar. El MEF lo está reemplazando. ¿Cierto? El MEF lo está reemplazando. Pero ¿eso por qué sucede? Porque quien tiene que poner las peras a 4 ministros de Economía, no se las pone. No se las pone. Así de fácil. En el Ministerio de Economía hubo un ministro por ahí que me dijo: ya pues, ¿para qué demonios vienes? Dime dónde firmo, ya sé que me vas a ganar. ¿Por qué? Porque para eso está el ministro de Salud, para defender el presupuesto del sector. El presupuesto del sector es muy difícil de defender, no por el asunto del ministro de Economía desde mi ángulo, es porque realmente nuestra calidad de gasto es un desastre y nuestra falta de planificación es otro desastre. La brecha que tenemos en infraestructura, en equipamiento, la brecha que tenemos en todo lo que es insumo, material médico y la brecha personal es monstruosa. Y creo que tenemos que generar un plan de emergencia para poder poco a poco ir avanzando en estas brechas, pero al mismo tiempo, y sobre todo en los primeros 6 meses donde el presupuesto ya está hecho, lo que se tiene que hacer es preparar la inversión en salud, preparar cómo vamos a hacer y valernos de todas las tetas habidas y por haber para que no nos tomen el pelo. ¿Okay? Porque hay que tener en cuenta que la inversión privada es muy interesante, es lo que mueve al país, ¿no es cierto? Es lo que le da oportunidad de trabajo a mucha gente, hay que respetarla, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay cosas que tienen que ser responsabilidad del Estado. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, todos en el equipo, que la privatización de la salud no es algo que sea adecuado para mantener un adecuado nivel de salud de los peruanos. Que se privatice la seguridad del hospital, esas cosas, de acuerdo, ese no es nuestro know-how. Nuestro know-how es la salud. Lo que nosotros sabemos hacer es salud, eso tenemos que hacerlo, pero es salud. Y la atención no necesitamos inventar la pólvora. Miren Guatemala, miren Colombia, miren las mareas blancas en España que están despertando. O sea, es más que evidente con 2 dedos de frente que así no es. ¿Okay? Así no es. Y hay intentos solapados, como hay emergencia, cada vez que hay emergencia, ¿verdad? Es bien fácil, salimos al paso de la emergencia, lo más fácil, cuando estamos a alguien y le pagamos su platita, que si nos pagaran esa platita a nosotros, mucho cambiaría, ¿verdad? Entonces, es muy importante que recordemos estos aspectos vinculados con la privatización y con la defensa del SIS. Un aspecto que sí me parece un hueso duro de roer, y lo digo con franqueza, es el aspecto ético en los hospitales. No hablo solo de los médicos. Todos los que trabajamos en los hospitales asistenciales y administrativos, subsistema que se trate. Todos.
El país está cambiando de verdad, pero temo que estamos cambiando sin que al mismo tiempo la ética nos acompañe. Y sí tenemos una brecha ética, porque así como hemos hablado de las otras brechas, hay que ser francos. Tenemos una brecha de formación ética y creo que eso tiene que ser también abordado. Pasa por el hecho de que tengamos mejores condiciones, porque cuando estamos abrumados, la tentación es grande. Pasa por el hecho de la oportunidad de que me detecten y por el hecho de qué me va a pasar si me detectan. Creo que esas tres cosas son críticas para los aspectos éticos que sí creo que tendrían que ser abordados. Realmente, para salud no existe una sola visión, eso es real. ¿Por qué? Porque bienestar es un término muy amplio. Por consiguiente, el bienestar para diferentes grupos humanos puede significar diferentes cosas. Pero sí es muy importante que por lo menos busquemos el acuerdo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? ¿En qué sí nos parece que todos debemos apuntar? Y aquellas cosas en las cuales no nos ponemos de acuerdo, buscar soluciones intermedias hasta que logremos un consenso, que es un asunto de madurez cívica, de madurez